para nosotros, para cada una de sus vidas. Y desde que conocí al Señor, a la edad de 14 años, una de las preocupaciones, algo que me motivaba todo el tiempo a orar y buscar al Señor era qué quería el Señor de mi vida. No sé si les ha pasado a ustedes, pero siempre me preguntaba qué quería el Señor para mí, cómo tenía que vivir, qué era aquello que el Señor quería que haga de mi vida, ¿no? Y si bien, por eso digo, hoy nos ha trastocado un poco en la vida, el propósito de Dios no ha cambiado para nosotros. Nosotros tenemos que tener la misma pregunta, ¿no? En algunos ya lo tenemos claro, seguramente muchos de ustedes ya tienen claro qué quiere Dios de sus vidas, y otros tal vez estarán viendo un poquito, ¿no? Entonces, la idea un poco es ver, yo planteo lo que iba a compartir hoy como 3 marcos. Marcos como de cuadro, bueno, pero uno adentro de otro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Y el primer marco, el mayor, el que involucra a todas las cosas, le preguntaron a Jesús una vez, ¿no? ¿Cuál era el principal mandamiento? Y ustedes lo van a saber también. Jesús les dijo, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, ¿no? Este es el principal mandamiento, y el segundo dice semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este, ¿no? Y ese es el mandamiento en el cual nos involucra a todos, ¿no? Cada uno de nosotros tiene un llamado que es amarlo a Él con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, ser en todo tiempo, poder ponerlo a Él en primer lugar en nuestras vidas. En todo momento, sin importar las circunstancias, Él es lo primero en nosotros, ¿no? Ese es el marco mayor, y nuestro prójimo también, ¿no? Todos estamos incluidos allí. Después hay otro marco, un poco más chico, pero igual de importante que ese, que habla de cómo tengo que vivir, ¿no? Cómo quiere Dios que yo viva. Y Dios quiere que cada uno de nosotros vivamos con una claridad de propósito, de saber para qué vivimos. Algo que agradezco al Señor profundamente es que durante todo mi tiempo de juventud tuve pastores que hablaron acerca del propósito de la vida, ¿no? Casi en algunos era un tema que hablaban una y otra vez, era casi recurrente hablar de propósito de vida. Y tener claro el propósito de nuestras vidas es algo que nos define, nos marca, ¿no? Y entre eso hay uno que también es general a todos, que es vivir y servir al Señor, siendo a la imagen de Jesús, ¿no? Eso es un llamado que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Nosotros fuimos llamados a ser transformados por el Señor a la imagen de Jesús. Y después hay otro marco un poco más chico, y ese sí ya es personal, y en el cual yo quisiera por ahí dedicar un poco más de tiempo hoy, sin robarles tanto tiempo tampoco. La idea es hacer una reflexión nada más, que es el marco más chico, donde ahí habla sobre el propósito particular de mi vida, ¿no? ¿Qué quiere Dios de mí? Ok, entiendo que lo tengo que amar, ¿no? Entiendo que Él es el primero en mi vida, entiendo que tengo que vivir y parecerme a Jesús. Y eso nos involucra a todos. Pero en mí particularmente, como miembro del cuerpo de Cristo, ¿cuál es el lugar que me toca? ¿Qué es lo que Dios me llamó a hacer? Y conocer ese propósito tiene que ser lo más importante para nosotros, porque el conocerlo bien le va a dar dirección
a nuestras vidas. Y el saber, cuanto más temprano lo podamos saber, mejor, porque todas las decisiones que vamos a ir tomando de ahí en adelante van a estar dentro de ese marco, deberían estar dentro de ese marco que le da propósito, ¿no? Y eso involucra todas las decisiones que vamos a tomar, ¿no? Va a hablar de nuestro trabajo, va a hablar de lo que estudiamos. Yo me imagino que muchos de ustedes están estudiando y el estudio tiene que ver con el propósito que Dios puso en nuestras vidas, porque nosotros estudiamos para servir mejor al Señor, ¿no? Y allí donde está nuestro trabajo está para servir mejor al Señor. Y la familia que vamos a formar, yo sé, si se prolonga la cuarentena, a varios se le va a hacer difícil formar la familia, ¿no? Si esto se hace largo. Algunos dirán, si sigo así, esos planes los veo difíciles, pero no, esto va a pasar en algún momento, ¿no? Pero también el formar familia tiene mucho que ver con el propósito que Dios puso en mi corazón, ¿no? Para mí fue clave verlo cuando conocí a Milka. Todas las decisiones que fuimos tomando fue porque Dios había puesto algo en nuestro corazón, sabíamos hacia dónde íbamos. Entonces, tanto nuestro matrimonio y cómo edificamos nuestra familia tiene que ver porque Dios habló a nuestro corazón y puso un propósito que es para nosotros, lo entendimos, ¿no? Para cada uno de ustedes va a ser diferente, pero nunca puede salir de esos marcos que les mencioné primero. Nunca el propósito para mi vida puede ser ajeno a ser a la imagen de Jesús. No, nunca el propósito de mi vida puede ser ajeno a ponerlo a Él en primer lugar. Esas cosas son las que nos marcan, ¿no? Ahora, el peligro es, por ejemplo, qué sé yo, si hago un trabajo, si hago una carrera, si sigo algo que está fuera de ese propósito, es que yo termine frustrado en aquello en lo cual Dios puso en mi corazón, ¿no? Lo mismo si formo una familia, ¿no? Y uno va para un lado y otro va para el otro, termina uno siendo frustrado. Por eso es importante conocer aquello que Dios quiere de nosotros y en base a eso orar para darnos dirección, para cómo seguir eso, ¿no? El no tener un propósito en nuestras vidas equivale a tener una vida a la deriva, ¿no? Uno va avanzando en las cosas, pero va avanzando en lo que se presenta. En cambio, cuando uno sabe hacia dónde va, uno tiene un objetivo y entiende que cuando hay un desvío, ese desvío me va a retrasar del objetivo que Dios tiene para mi vida. Y estamos llenos de desvíos en nuestras vidas. Todo el tiempo, más a usted, se le van a presentar caminos alternativos, que por ahí sean más divertidos, que por ahí sean más piolas, que por ahí sean más entretenidos para ir, pero lo único que hacen es retrasarnos de aquello que Dios puso en nuestro corazón y aquello que Dios nos llamó a cumplir, ¿no? A veces nos enfrenta a que las decisiones más importantes de nuestras vidas las termine tomando otro, ¿no? Porque no nos quedó otra. Y también a veces conformarnos a vivir menos, o sea, de lo que permite nuestro potencial. Dios puso algo en nuestro corazón y nos conformamos con menos. Muchas veces no lo alcanzamos por negligencia o porque nos da fiaca, ¿no? o por falta de voluntad, a veces porque tenemos el rechazo al sacrificio que eso nos lleva, tenemos claro hacia dónde Dios nos quiere llevar, pero no queremos hacer el sacrificio de ir hacia ese lado, ¿no? Entonces, a veces terminamos frustrados y amargados. Y muchas veces también puede ser una vida de desobediencia al Señor, ¿no? Hoy leía a la mañana el primer libro de Samuel y donde relata la vida de Saúl, seguramente ustedes también lo leyeron, y vi cómo termina la vida de Saúl. Dios lo escoge, lo pone como rey y
y en su vida de rey decidió hacer las cosas a su manera, ¿no? Samuel le había dado unas órdenes y él las hizo a su manera. Esa desobediencia a lo que Dios había puesto en su corazón lo llevó a ser rechazado para el propósito que Dios quería. Y el rechazo a ese propósito llevó a llevar una vida amargada. Una vida donde su único deseo al final de su vida era sacarse de encima a David, ¿no? Y luchó con los demonios o el espíritu malo, ¿no? Hasta el fin de sus días. ¿Por qué? Porque no asumió aquello que Dios había puesto en su corazón, por lo cual lo había elegido y fue fiel a lo que el Señor lo había mandado, ¿no? Algunas veces tampoco vamos a alcanzar la meta que Dios pone en nuestras vidas, al final de nuestras vidas, pero no ya por nosotros, ¿no? Sino porque a veces las circunstancias se dan así. David, después que termina su reinado, juntó todo para hacerle la casa a Dios, el templo al Señor, y tenía todo listo. Y el Señor dijo, ¿sabes qué? Vos no lo vas a hacer. No, lo va a hacer tu hijo, vos no. Y él termina bien su vida, diciendo, hice todo lo que tenía que hacer. Junté todo, me preparé, dispuse mi corazón, pero el Señor me dijo, hasta acá llegaste. ¿No? Y la plena satisfacción que tenemos en nuestras vidas es cuando alcanzamos o vivimos aquello lo cual Dios nos llamó a vivir, ¿no? Y Pablo, al final de sus días, puede decir, yo ya corrí la batalla, peleé la batalla que tenía por delante, corrí la carrera, ahora me espera la corona, lo que el Señor tiene preparada para mí. Y un poco era volver, ¿no? Yo sé que seguramente ustedes ya tienen claro, ¿no? Pero en este tiempo es volver a refrescar, ¿no? Que las circunstancias cambiaron, vuelvo a decirlo, pero el propósito de Dios sigue estando para la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y el tiempo en que tal vez estamos más en nuestras casas y a veces ciertas cosas no podemos hacer, es tiempo para enfocarnos, tiempo para prepararnos y tiempo para dedicarnos al Señor, ¿no? Algunas tormentas van a levantarse en nuestras vidas, ¿no? Como esto. Para algunos es una tormenta, ¿no? Para algunos que tenían planes, para algunos que tenían proyectos, esto que pasó es una tormenta. Para otros es lo mejor que le puede haber pasado, ¿no? 50 días en su casa sin hacer mucho, podría ser el mejor programa por delante, ¿no? Pero la realidad es que, como seguramente lo habrán hablado sábados, reuniones atrás, nosotros entendemos que este es un tiempo al cual Dios nos llamó, es un tiempo que Dios quiere encendernos nuevamente para Él, y es un tiempo también donde pueda refrescar el propósito por el cual nos llamó a cada uno de nosotros. Si no lo conoces, qué buen tiempo para orar y decir, Señor, ¿qué querés de mi vida? Señor, tengo mi vida por delante, ¿qué querés hacer conmigo? ¿Qué querés que haga por vos? ¿Qué rol cumplo dentro del cuerpo de Cristo? Y una vez que recibís de parte del Señor, una vez que lo tengas claro, aferrate a ese propósito y poné todas tus fuerzas, ¿no? Y todo lo otro que te quiera desviar, aunque parezca muy atractivo, no lo sigas, ¿no? Porque Dios tiene algo preparado para tu vida. Y eso es lo mejor que nos puede pasar. Cuando el propósito de Él se cumple en nosotros, no hay mejor cosa, hermanos. Lo mejor es vivir dentro de los planes del Señor. Así que yo les animo un poco a pensar en esos tres marcos, ¿no? Que tenemos todos. Acuérdense, amar a Dios por sobre todas las cosas, ser fieles discípulos de Él, siendo a la imagen de Jesús y viviendo aquello, de acuerdo a aquello que el Señor puso en nuestros corazones, ¿no? Y ustedes, la gran mayoría, son muy jóvenes y tienen una vida por delante. Que esa vida que vivan sea de acuerdo a lo que Dios ponga en su corazón, de acuerdo al llamado que Dios ponga en sus vidas. Y eso no tiene nada que ver con la importancia del lugar o del trabajo que realicen. Lo importante es que Dios te puso ahí, ¿no? Y si haces lo que Dios te dice, Dios te va a bendecir, y Dios te va a ayudar en todo tiempo y va
gratificarte también en lo personal, de saber que lo que tenía que hacer, lo hice. Amén. ¿Le parece si oramos? Padre, gracias te damos por esta noche, gracias por este tiempo que podemos estar juntos. Señor, así de modo virtual, pero sabemos que tú estás en cada uno de nosotros. Señor, cuánto bien, oh Dios, nos hace que tú estés en nuestras vidas. Señor, cuánto bien nos hace saber que en toda circunstancia tú estás con nosotros. Señor, que esto que estamos pasando no se te escapó de las manos. Señor, no cambió tus propósitos siguen estando en medio nuestro, Padre, y nosotros queremos ser fieles en vivirlos cada día de nuestras vidas, Padre. Queremos amarte a ti por sobre todas las cosas, queremos ser fieles discípulos tuyos, crecer a tu imagen, y Padre, queremos cumplir aquello de lo cual nos has llamado. Allí en nuestro lugar, en nuestras congregaciones, en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestro trabajo, en la escuela, a donde tú nos pongas, Padre. Queremos ser fieles al propósito que has puesto en nuestras vidas. Señor, y si alguno no lo conoce todavía, te ruego que en este tiempo tú le reveles. Padre, que tú le pongas carga en su corazón por servirte, por vivir para ti, y le muestres cómo hacerlo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para que podamos hacerlo entre todos y compartirlo y hablar todos, es que lean varias veces, lo van a tener que leer varias veces porque van a ir descubriendo un montón de cosas mientras lean San Juan capítulo 11, acerca de cuáles son los rasgos de la persona de Jesús que revela San Juan capítulo 11. Es una tarea para que hagan durante toda la semana. ¿Qué rasgos de la persona de Jesús refleja, demuestra San Juan capítulo 11? Pueden leer si quieren desde el 10, el 11 y el 12 para leer más el contexto, pero es un buen capítulo en la palabra para que puedan meterse adentro de las características de la persona de Jesús. Hay un montón de cosas que se revelan acerca de su personalidad en ese capítulo. Y me gustaría que esta semana puedan todos buscar en estos capítulos de San Juan. Si pueden leer el 11, mejor también es leer el 10 y el 12, para contextualizar lo que están leyendo.